Cordial saludo, profesora y compañeros de la asignatura Lectores Autónomos, grupo número 5. Estas son las respuestas de la actividad sobre el video. Las ideas o conceptos comunes entre las tres lecturas son: primero, la lectura necesita ser interpretada. Segundo, los textos emiten unos códigos o mensajes. Tercero, los textos son escritos con una intención. La intención del escritor es causar emociones en el lector. Cuarto, existe un vínculo muy grande entre el lector y el escritor. Y estas son estrategias textuales. Según Estanislao Zuleta, en su artículo, habla de que la lectura necesita ser interpretada, que necesita tener una buena interpretación, que los textos se deben leer no a la ligera, despacio, procesarlos, meditar en la lectura, ir despacio y con mucho cuidado para no perderse en la lectura, y de lo contrario no se sabrá cuál es la pretensión del escritor. Estanislao dice que que la lectura lleva consigo un trabajo, y el trabajo lo compara de que el lector debe ser rumiante, debe tener la capacidad de procesar esa información, de ir despacio para poderle dar una buena interpretación a la lectura. Estanislao también habla de que los textos y los autores son exigentes y por eso merecen una buena interpretación. En cambio, Humberto Eco habla en su artículo de que el texto ofrece al lector una iniciativa interpretativa, que los textos llevan consigo un mensaje para que sea descifrado por el lector. Él habla de que los textos emiten su propio código para que el lector, a través de su lectura, lo pueda actualizar. Además dice que todo autor quiere dar a entender a través de sus lecturas ideas diferentes, con las cuales pretende que el lector las descifre y pueda entender el escrito. De lo contrario, se perderá en la lectura. El lector construye su propio código y en la medida de que lo hace, conoce cuál es la pretensión del escritor a través de su escrito. Según Lois Rosenblatt, él habla de que el escritor siempre busca expresar algo y su meta es de que el lector pueda interpretar ese mensaje que él deje a través de sus escritos. Lois habla de que el lector estético es aquel que percibe todas las ideas del escritor, de que el lector le da a su propia interpretación a los textos. Existen unas diferencias que encontré entre los tres artículos, y una de esas diferencias, la diferencia de Estanislao Zuleta, es de que él habla que no hay lectores ni lecturas fáciles, por lo tanto el lector se debe exigir en su interpretación. Para Zuleta es importante aprender a leer. En cambio, Humberto Eco dice que la lectura debe ir de acuerdo al lector y su capacidad interpretativa, de que esa capacidad que pueda tener el lector. Él habla también de los textos abiertos y cerrados. Los textos abiertos
que irían precisamente dirigidos a toda clase de público. Y este público le da la interpretación que él quiera, mientras que los textos cerrados van dirigidos a un lector especial, o sea, a un lector modelo específico. Es decir, algunos textos, los textos cerrados serían, ejemplo, los textos científicos irían a investigadores, o los textos sobre salud, sobre medicina, irían dirigidos a los médicos. Humberto Eco expresa de que el lector debe tener claridad sobre a qué clase de lector va dirigido su lectura, su escrito, para que éste, por medio de sus competencias y sus capacidades, le pueda dar una buena interpretación a su texto. Es necesario, él dice que es necesario que el lector sea cuidadoso en su es necesario que el autor sea cuidadoso en su producción textual y tenga que manejar un lenguaje que se adecue al lector a quien va dirigido los textos. Aquí hay algo diferente. Estanislao Zuleta dice que todo lector debe interpretar cualquier texto, estar capacitado para interpretarlo, mientras Humberto Eco dice que estos textos tienen que ir dirigidos a una clase de lector específico. O sea que todas las personas no pueden interpretar ese mismo texto. En cambio, Lois Rosenblatt expresa en su texto que habla sobre la naturaleza transaccional y la atención selectiva que se aplican al proceso de lectura. El lector debe tener una postura selectiva frente a la lectura. También toca el tema de que es importante que las instituciones educativas crean unos ambientes propicios que desarrollen una serie de competencias en los estudiantes, competencias importantes que le entreguen unas buenas experiencias en torno a la lectura. Bueno, el segundo punto es ¿qué es el texto? Bueno, el texto es una composición de signos codificados ordenadamente que emiten un mensaje coherente y cuya finalidad es comunicar. El papel del lector en el texto es emitir, el papel del escritor en el texto es emitir un mensaje a través de ese texto que está debidamente orientado a ofrecer un vínculo transaccional entre escritor y autor, por medio del cual son expresadas emociones que le permiten al lector adentrarse en su lectura, de vivir la experiencia que está entregando el escritor, de vivirlas a través de la lectura. El papel del lector es saber descifrar ese código que pretende entregar el escritor a través de su texto, manejando una serie de competencias y habilidades que le permitan a él descifrar el mensaje. Según lo que pude observar en el video de Gustavo Martín Garzo, la lectura como acogida, hay unas ideas que el escritor, que este autor expresa en el video y que tienen que ver mucho con los escritos, con los 3 artículos, es de que los textos expresan emociones y por medio de estos el lector viaja a través de sus historias, a través del tiempo, vive una serie de experiencias que el escritor decide expresar a través de sus historias. Otro punto es que los textos son refugio,
son refugio para el lector. Él también habla que los textos no son fáciles, que requiere de una buena interpretación. Los textos se preparan al lector también para la vida real. Todo lector tiene la capacidad interpretativa acerca de un texto, no importando la edad. El niño, el adulto, puede tener la capacidad de interpretar cualquier texto. Las experiencias en la niñez, las buenas experiencias en la niñez, en la lectura, lo prepara cuando esté en la edad adulta. También estas buenas experiencias le dan una buena capacidad, una capacidad muy grande para descifrar el mensaje de cualquier autor. Como conclusión de esta actividad, cabe decir que la interpretación es definitivamente una herramienta muy importante para el lector, para que pueda entender las lecturas. Es muy importante enseñar a los estudiantes desde pequeños. Entendemos que la lectura se empieza desde casa, que el fomento de la lectura empieza desde casa y se fortalece en las instituciones educativas. Por eso es necesario que las instituciones educativas crean ambientes propicios para darle una buena acogida al estudiante y haya un buen un engranaje entre los estudiantes y la lectura, que tengan unas buenas experiencias, para que estas buenas experiencias le preparen para la vida más adelante. Muchas gracias.